Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie Por la Ruta de la Historia, producida por la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. En esta ocasión nos adentraremos en el conocimiento de uno de los sitios fundacionales de la historia de la República Dominicana y de América Latina, pues en estos espacios se fundó, hace 525 años, la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, la Isabela. Al caminar por este sitio histórico, estudiar, leer, observar un video o escuchar sobre estos primeros hechos de nuestra historia colonial, surgen varias inquietudes. ¿Qué ocurrió con los expedicionarios que Colón había dejado en esta isla durante su primer viaje? ¿Por qué se fundó la Isabela y qué actividades se realizaron en esta ciudad? ¿Por qué la Isabela desapareció apenas unos años después de su fundación? ¿Cuál es la importancia de esta primera ciudad para la historia dominicana y de América? Para encontrar la respuesta a estas y otras interrogantes, para conocer otros interesantes aspectos de estos primeros tiempos, los invito a adentrarnos por la Isabela y su historia. Estamos en las ruinas de la Isabela, la primera ciudad del Nuevo Mundo. Pero ¿cómo se llega aquí? ¿Cómo llegan los europeos a la primera ciudad del Nuevo Mundo? ¿Cuál era la situación de Europa para el año 1492? Hay que entender que Europa, principalmente España, se encontraba en una severa crisis a la salida de los moros, la expulsión de los moros o musulmanes por parte de los reyes católicos en el año 1481. La toma de Constantinopla por los turcos otomanos el 28 de mayo de 1453 había dejado a Europa sin la ruta hacia las Islas de las Especies y de la Seda, que era lo que ellos llamaban Zipango. Se hacen unas negociaciones antes de que son las famosas capitulaciones de Santa Fe, que son estas que se dan, y hay 10 puntos fundamentales. ¿Cuáles son las ganancias de cada una de las partes si Colón llega a tierra firme, que siempre creía que venía hacia las Indias? El 3 de agosto del año 1492 salen del puerto Palo de Moguer las dos carabelas y la nao. Estas estaban capitaneadas, las carabelas, por los hermanos Pinzón, y la Santa María estaba por Cristóbal Colón. Empieza el periplo, hay que hacer una parada en las Canarias porque el timón de la Santa María sufre avería y ahí se demoran unos cuantos días. Luego zarpan hacia el oeste, el Atlántico, un océano misterioso para la época y que muchos le atribuían muchísimas leyendas. Llegan el 5 de diciembre del año 1492 a la isla de Santo Domingo. ¿Qué va a pasar días después? La hospitalidad de los indios lleva a Colón en la necesidad de querer conocer al cacique de esta zona, que era Guacanagarí. El 24 de diciembre, la Santa María encalló y para no perderlo todo, se rescatan parte de la Santa María y se va a fundar la primera fortaleza del Nuevo Mundo, la primera construcción del Nuevo Mundo, que es el Fuerte de la Navidad. Ese fuerte, cuando Colón zarpa de nuevo hacia Europa, lo deja en manos de Diego de Arana con 39 hombres. Al regreso de Colón hacia la isla de Santo Domingo, que él bautizó como la Hispaniola, encontró que el fuerte había sido destruido y los ciudadanos españoles que había dejado habían sido muertos todos. Sorprendido ante la destrucción del Fuerte Navidad y la muerte de sus primeros expedicionarios, Cristóbal Colón decidió navegar por la costa norte de la isla en busca de un lugar idóneo para establecer un nuevo asentamiento. Su flota estaba compuesta por 17 barcos y 1.500 tripulantes, entre los que se encontraban marineros, sacerdotes, soldados, funcionarios reales y hombres expertos en diversos oficios. Viajaban a bordo de las naves algunas mujeres y niños, además de provisiones, armas, instrumentos, materiales constructivos, semillas y animales domésticos. Luego de varios días de navegación, los expedicionarios desembarcaron en una pequeña ensenada costera, ubicada en uno de los sectores más resguardados de una amplia bahía abierta al Océano Atlántico y muy cerca del río Bajabónico. El almirante describió el lugar en los siguientes términos.
Es un sitio sobre piedra y a la costa de la mar, al pie de una grandísima vega mayor que la de Granada, y que a 50 pasos hay una montaña de cantería, mejor que aquella de que edifican la iglesia de Santa María en Sevilla. Junto con ella, no más lejos, una montaña de piedra de cal muy fina, y la una y la otra muy poblada de árboles. Por la mitad de la vega pasa un gran río, el cual entra en la mar aquí junto a la ciudad. De inmediato Colón ordenó la construcción de la ciudad, que debía incluir aquellas edificaciones necesarias para la vida cotidiana, como su propia vivienda, la iglesia, el almacén real y una sólida muralla para la protección del lugar. El resto de las viviendas se construyó con madera y paja, en forma semejante a los bohíos de los indígenas que habitaban la zona. El fraile dominico y cronista Bartolomé de las Casas describió cómo fueron estos primeros pasos. Colón diose grandísima prisa y puso suma diligencia en edificar casa para los bastimentos y municiones del arma, e iglesia y hospital, y para su morada una casa fuerte, según se pudo hacer, y repartió solares, ordenando sus calles y plazas, y avecindándose las personas principales, y manda que cada uno haga su casa como mejor pudiere. Las casas públicas se hicieron de piedra, las demás cada uno hacía de madera y paja, y como hacerse podía. La ciudad fue fundada el 2 de enero de 1494 con el nombre de La Isabela, en honor a la reina Isabel de Castilla. Fueron 3 sus espacios principales: el propio asentamiento citadino, la cantera donde se extraían los materiales constructivos y un sitio destinado a la cría de ganado, la producción de alimentos y a los hornos para cocer las tejas y ladrillos que necesitaba la ciudad. Tenemos aquí lo que era la cantera, de donde van a salir, se van a extraer las rocas que van a construir esta parte aquí. Aquí al fondo tenemos lo que es la cole, que es la parte que usaron los europeos para la artesanía, o sea, los hornos donde iban a construir los ladrillos y la teja que iban a componer la casa de Colón, y los ladrillos también, y de la iglesia y el ayuntamiento. También era la zona ganadera y la zona agrícola, donde ellos tenían canteros y donde sembraban hortalizas. Esta parte también está compuesta por la casa de Cristóbal Colón, que fue la primera y única casa que tuvo Colón en América. Colón no tuvo más casa en América. En Santo Domingo vivieron Diego y Bartolomé, más aquí solamente vivió Colón en América, que fue en esta casa, que tenemos esta ruina muy bien conservada para el tiempo que tiene. Tenemos un cementerio a nuestras espaldas. Ese cementerio es muy sui generis. Vamos a observar en él unas tumbas de forma redonda, que es donde están enterrados los taínos, porque lo enterraban en forma fetal. Los españoles, la tumba más alargada que vamos a ver, tiene que ver cómo se enterraban los europeos. Los guayacanes, muy famosos, realmente uno que tenemos allá al fondo, que era donde ese árbol estaba cuando Colón llegó, al igual que el que compone donde está la iglesia. La iglesia que fue donde se ofició la primera misa en América. Aquí fue la primera ciudad de América. Aquí fue donde Colón llegó en el 1493. Ya en el 1494 ya la ciudad estaba construida. Aquí es donde construye el primer ayuntamiento de América. Le sirvió de ayuntamiento, de cárcel y de almacén. Cada cuadrito que vemos ubicado dentro era donde iba cada columna del ayuntamiento. En esta parte hacia atrás, los cuadritos de piedra, era donde iba cada casa del poblado que tenía Cristóbal Colón, que tenía 200 casas. La única casa que tuvo Cristóbal Colón fue esta. Aquella parte de piedra tuvo que ser reconstruida porque se deterioró bastante, pero los demás muros son originales, construidos en caliche, barro y arcilla. La parte hacia atrás se derrumbó de lo que fue las casas de Colón. A pesar de la corta existencia de la ciudad, sus pobladores fueron protagonistas de las primeras actividades religiosas, judiciales, administrativas y culturales de los españoles en el Nuevo Mundo. Las ruinas de la primera iglesia están a nuestras espaldas y hay un guayacán donde también debajo de él se podía, estaban los feligreses escuchando la misa. El primer ayuntamiento también del Nuevo Mundo surge aquí en esta parte, y Antonio de Torres va a ser el primer alcalde que va a tener el Nuevo Mundo. Es un ayuntamiento que se va a inaugurar el 24 de abril del año 1494, casi naciendo junto con la ciudad.
La resistencia aborigen ante los maltratos de los conquistadores se manifestó desde los primeros tiempos de su llegada a la isla. Entre sus primeros protagonistas se destacó Caonabo, cacique del cacicazgo Maguana, quien enfrentó a los primeros expedicionarios que Colón dejó en la isla y destruyó el fuerte La Navidad. Sin embargo, con posterioridad, el conquistador Alonso de Ojeda logró engañarlo y trasladarlo prisionero a la Isabela. Según el padre Las Casas, Colón decidió enviarlo a España, pero cuando se encontraba embarcado en el puerto de la Isabela, un fuerte huracán azotó la zona, provocando el hundimiento de los barcos y la muerte de todos sus tripulantes, incluyendo a Caonabo. El cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo ofreció otra versión de su muerte. Acordó el adelantado don Bartolomé Colón enviar a España con otros indios algunos de los principales prisioneros, porque le pareció que en esta isla sería mucho inconveniente tener al dicho Caonabo detenido, ni desearle en la tierra, por ser tan principal señor en ella, como porque siempre habría novedades a su causa, porque era hombre de mucho esfuerzo y sabio en la guerra. Y en 2 carabelas que estaban puestas para España, mandó el adelantado que los llevasen. Pero así como Caonabo y su hermano supieron que habían de ir al rey y la reina católicos, el hermano se murió desde a pocos días, y el Caonabo, entrado en la mar, desde a pocas jornadas que navegaron, también se murió. Apenas 2 años después de su fundación, la Isabela comenzó a perder su importancia hasta llegar a su completo abandono. Varios factores condicionaron este declive, como la inexistencia de oro, incendios, rivalidades entre los peninsulares, proliferación de enfermedades, adversidades del clima y la mala alimentación de sus habitantes. Bartolomé de Las Casas se refirió a esta situación. Los pobladores de la Isabela no tenían otra cosa sino la ración que les daban de la alhóndiga del rey, que era una escudilla de trigo que lo habían de moler en una tahona de mano, y una tajada de tocino rancio o de queso podrido, y no sé cuántas habas o garbanzo, vino como si no lo hubiera en el mundo. Y con esto, como habían venido a sueldo de los reyes y tenía en ello parte el almirante, mandábalos a trabajar hambrientos y flacos, y algunos enfermos, en hacer la fortaleza y la casa del almirante y otros oficios, por manera que estaban todos angustiados y atribulados y desesperados. A estas desfavorables condiciones se sumó la ya mencionada hostilidad de los aborígenes hacia los conquistadores, quienes incluso dejaron de producir alimentos, provocando una difícil situación en la ciudad. Así lo relató Fernández de Oviedo. Los taínos de la Isabela acordaron no sembrar en el tiempo que lo debían hacer. Los cristianos comiéronse sus bastimentos, y aquellos acabados, queriéndose ayudar de los de la tierra que los indios acostumbran, no los tenían para sí ni para ellos. Y de esta manera se caían los hombres muertos de hambre, en aquella ciudad los cristianos, y en la fortaleza que es dicha de Santo Tomás, también por la misma necesidad se le murió la mitad de la gente. Y por toda la tierra estaban los indios muertos a cada parte. El hedor era muy grande y pestífero. Las dolencias que acudieron a los cristianos fueron muchas, allende del hambre. De esta manera los indios efectuaron su mal deseo, que era que los cristianos se fueran huyendo por falta de bastimentos, o que se muriesen si quedasen. En este tiempo de tanta necesidad, se comieron los cristianos cuantos perros gozques había en la isla, los cuales eran mudos, que no ladraban. Se comieron también los que de España habían traído, y comiéronse todas las jutías que pudieron haber, y todos los quemis y otros animales que llaman mujuy, y todos los otros que llaman corís, que son como gazapos o conejos pequeños. Y no solamente dieron fin a estos 5 géneros de animales de 4 pies, que solamente había en esta isla, pero acabados aquellos, se dieron a comer unas sierpes que llaman iguana, que es de 4 pies, de tal vista que para quien no la conoce es muy espantoso animal. Ni perdonaron lagartos, ni lagartijas, ni culebras de las que hay muchas, y de muchas maneras de pinturas, pero no ponzoñosas. Así que, por vivir, a ninguna bestia o animal de cuentos, he dicho, perdonaban. En el abandono de la Isabela también incidió el hallazgo de tierras con mayores riquezas y condiciones geográficas, donde se establecieron otras ciudades. Para los inicios del siglo XVI, la Isabela había perdido toda su importancia. Solo la habitaban algunos ganaderos, labradores y fabricantes de navíos. Posteriormente sería refugio de piratas, filibusteros y corsarios, hasta que a fines de esta propia centuria quedaría totalmente despoblada. A mediados del siglo XIX, las ruinas de la Isabela fueron visitadas por el británico Teodoro Stanley Heineken, hombre de negocios vinculado a la lucha independentista de la República Dominicana. En una carta enviada con sus impresiones del lugar, afirmó: Al norte de la pequeña fortaleza se encuentra un pilar circular de 10 pies de alto y un poco más de diámetro, construido de sólida mampostería y casi entero, el cual parece haber tenido una galería de madera o una muralla que rodeaba la cima para la comodidad del cuarto, y en el centro del cual estaba colocada el asta de la bandera. Se han descubierto los restos de una grapa de hierro incrustada en las piedras que sirvieron para asegurar el asta de la bandera.
el sitio histórico y arqueológico La Isabela, junto a otras edificaciones, conforman el Parque Nacional Histórico y Arqueológico La Isabela, institución pública encargada de conservar y promover este valioso patrimonio histórico y cultural. Dentro de sus espacios se encuentra el Museo Arqueológico La Isabela, donde se exhiben piezas pertenecientes a la población aborigen que habitaba ese lugar y otras utilizadas por sus pobladores hispanos. Su sala también cuenta con una réplica de la nao Santa María y una maqueta de la casa de Cristóbal Colón. Otra de las áreas fundamentales del conjunto histórico-cultural La Isabela es el Templo de las Américas, edificación de estilo colonial construida con ladrillo y piedras. Fue inaugurada en enero de 1994 en ocasión del 500 aniversario de la primera misa celebrada en este continente. En enero de cada año, en esta iglesia se le celebra una ceremonia de recordación a la primera misa católica oficiada en América, en la que participan las más altas autoridades del gobierno dominicano y representantes de la Iglesia Católica en el país y la Santa Sede. A pesar de las acciones realizadas por entidades nacionales y el acompañamiento de otras naciones y organismos internacionales, el sitio histórico y arqueológico La Isabela presenta una desfavorable situación en sus áreas históricas, bienes patrimoniales, instalaciones y vías de acceso. En el año 2007, la UNESCO realizó un estudio de esta situación, en el que subrayó los retos y potencialidades que ofrece su rescate y desarrollo. En el informe elaborado al respecto, el organismo internacional afirmó: la conservación y gestión sostenible de La Isabela y su entorno implican retos importantes, no solo en cuanto a la conservación de los frágiles vestigios arquitectónicos en un clima tropical húmedo, sino también en cuanto a la conciliación entre la conservación y las necesidades sociales y de desarrollo para el país. Garantizar el futuro de lugares patrimoniales como este requiere el compromiso y la responsabilidad de diferentes instituciones públicas y privadas. La Isabela tiene el potencial de convertirse en el eje de muchos otros proyectos vinculados con el desarrollo cultural, que con prácticas adecuadas y eficientes pueden beneficiar a las distintas comunidades y promover el desarrollo humano en distintos grupos sociales. La Isabela fue un punto de partida para todo un proceso histórico. En sus espacios se celebró el primer ayuntamiento, actuó el primer tribunal de justicia, se construyó la primera iglesia y se ofició la primera misa. En su astillero se construyeron las primeras naves con maderas nativas y por sus costas se introdujeron los primeros animales de crianza europeos, como cabras, ovejas, cerdos y caballos. En sus tierras se sembraron novedosos cultivos: naranja, trigo, limones, sidra, melones, hortalizas y las primeras cañas de azúcar, cuyo cultivo, procesamiento y comercialización se convertiría en una de las principales actividades económicas del Caribe. La Isabela tiene una importancia histórica por ser la primera ciudad del Nuevo Mundo, construida por los europeos, también desde el punto de vista de la colonización. Si bien es cierto que su duración como ciudad importante, como ayuntamiento, solo va a datar hasta 1496, o sea, 2 años después, la ciudad es abandonada, pero aquí inicia todo, aquí se dan los primeros pasos para empezar el proceso de colonización, pero todo inicia aquí en La Isabela, porque es por primera vez donde se construye la primera ciudad y de donde nace la idea de empezar a colonizar estas tierras. La protección, conservación y difusión de los valores históricos y culturales de La Isabela es un deber de todos los que la visitan y de las personas e instituciones encargadas de garantizar que las futuras generaciones puedan conocer y disfrutar de esta página imprescindible de nuestra historia e identidad. Con esta exhortación llegamos al cierre de nuestra incursión por la primera ciudad española en América. Los invitamos a encontrarnos en nuestro próximo capítulo para seguir juntos por la ruta de la historia. Vengo de Quisqueya, pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' quien no lo sepa estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya, y en mi principio llevo su bandera.
que no hay cariño una que se parezca y pa' que no lo sepa dónde vaya. Siempre seré de ella, pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones. Y los rayitos de sol, mi quisqueya bella,